Buenos días, compañeros de Fórmula Moto, o buenas tardes o buenas noches, depende de qué hora me estéis viendo. Hoy traemos otro vídeo para nuestro canal de YouTube con otra moto muy original y diferente. Bueno, para muchos seguramente no hace falta presentarla. Es una Indian FTR 1200 en modelo 2022 que, como muchos sabréis, pues introduce algunos cambios que la convierten en una moto diferente y más interesante. Voy a contarte en este vídeo, ya he hecho unos cuantos kilómetros con ella, la he recogido esta mañana. Bueno, he estado haciendo cosas durante todo el día, ahora para mí ya es por la tarde y bueno, me he venido hasta no sé dónde estoy. Bueno, por carreteras de curvas muy chulas, siguiendo un poco, pues eso que hacemos mucho, salir y empezar a buscar carreteras. Esta la verdad es que la conocía, pero bueno, a dar una vuelta con la FTR 1200 y a ver qué tal. En este vídeo te voy a contar lo que me ha parecido hasta aquí. Lo primero, es una moto original y diferente. Cualquiera que haya conocido las FTR en su generación anterior, la primera que se presentó, o que haya visto estas, sabe que es una moto muy distinto a cualquier otra cosa que haya en el mercado. ¿Por qué? Bueno, a la vista está. ¿Esto qué es? Es una custom, es una retro, es una moto naked. No está ni medio claro. De hecho, incluso sus siglas FTR hacen referencia a su inspiración, Flat Tracker. Es una moto inspirada en el mundo del flat track norteamericano. Pero en fin, sí, al final se comporta y aquí en Europa, en España, casi todo el que la compre o la use la va a usar de forma similar a cómo se usa una Naked Sport. En el fondo es lo que es una moto de 120 caballos con muchísimo par, pero es una moto original y diferente, por eso que os decía, porque tiene esa mezcla entre custom, retro, un poco de todo, y ese estilo Naked Sport con componentes de Naked Sport de cierto nivel, como veremos. La moto, como os digo, el nombre es FTR por aquello de Flat Tracker Racer, creo recordar que es lo que significa FTR. Su estética está tomada de las FTR que compiten en el campeonato norteamericano de esa especialidad, solo que allí la moto, como los que lo seguís o los que conocéis un poco ese mundillo, es una 7,5 y obviamente tiene poco que ver con esta, que es una 1200, pero sí, estéticamente, o el marketing detrás de ella, digamos, está ahí, está en las FTR 7,5 de flat track de competición. Por ello, esta moto, bueno, lógicamente, y antes de nada, cuando Indian llegó al mercado, sabéis que Indian es la continuación de Victory, de la marca aquella que fundó el grupo Polaris, un grupo muy importante en el mundo del motor en general, con empresas grandes en aviación, bueno, en general en el mundo del motor. Eh, Polaris entró en el mundo de la moto grande con Victory, hicieron aquellas enormes Victory, que era, bueno, estilo norteamericano 100%, la competencia que le surgía a Harley Davidson hace unos años, y unos años después tuvieron la posibilidad, la oportunidad de comprar eh, un nombre tan mítico, tan clásico como Indian, y eso ya sí que es la competencia pura y dura de Harley Davidson. Son seguramente dos de los rivales más encarnizados que ha habido nunca en, en la competencia entre las marcas de motos. Bien, pues cuando Polaris se hace con Indian, replantea toda su gama, plantea una gama totalmente nueva, motores nuevos y desarrolla toda una gama custom, touring, completa. En el fondo son una marca norteamericana y donde primero había que ir era al mercado norteamericano y hacer la competencia a Harley. Eso se hizo y se cumplió. Después había que buscar nuevos mercados y se les ocurrió hacer una FTR basada en su moto de flat track, hacer una moto de comportamiento deportivo, de comportamiento parecido al de una Naked Sport, pero con diferencias. Y sobre todo, que fuese también comercialmente atractiva en el mercado norteamericano. La verdad es que aquello parecía una buena idea. Yo recuerdo cuando la vi por primera vez las FTR, sobre todo las de gama alta, las S, las Carbon S, era una moto muy bonita, muy llamativa. Además, esa decoración con carbono en rojo, blanco, con chasis rojo, era muy llamativo. El motor prometía, el motor son 120 caballos y llevaba un nivel electrónico elevado. Al final decías, bueno, esto es, sí, un poco la competencia de cualquier Naked Sport de cierto nivel. Tenía un problema. Se metieron demasiado en esa influencia flat track.
Le metieron llantas de 18 y 19 pulgadas con neumáticos mixtos para aquel que le diese por hacer flat track, algo que no es fácil si no eres americano. Aquí ahora hay pistas para hacer flat track y hay mucha gente que se ha aficionado, pero ¿de verdad vas a meter una moto de este nivel y este precio en esas pistas? No parecía lo más indicado. Al final parecía lógico que para Europa se hiciese lo que se ha hecho. ¿Qué? Llantas de 17 y ruedas de carretera y convertirla en una verdadera Naked Sport con ese regustillo americano. Es lo que han hecho y así es como es la Indian FTR 2022. ¿Qué ha cambiado en la FTR 2022? Pues básicamente eso que te decía, ha pasado de ser una moto casi una réplica de una moto de flat track a ser una moto más cercana a una Naked Sport. Se ha acercado al gusto europeo sin perder todo eso que la convierte en una moto original y diferente, en una Naked Sport a la americana. Recuerdo hace unos años probé la primera FTR, en aquel caso además era una versión FTR S Carbon con toda la electrónica, con todo, y era la sensación que daba, tenía una forma de andar distinta, pero era una moto divertida, una moto agradable de llevar, deprisa, era una moto, eso, una Naked Sport a la americana. A los detalles de lo que ha cambiado. Han cambiado las llantas, ahora lleva las dos de 17 pulgadas con neumáticos 120 70-17 y 180 55-17, quiero recordar, con neumático Metzeler, absolutamente de asfalto, ya no lleva esos neumáticos mixtos. Las suspensiones las han acortado, antes tenías 150 milímetros, importante si vas a hacer flat track, que no sé yo, como te decía antes, si a muchos se les habrá ocurrido. Ahora han acortado el recorrido hasta los 120, es un poquito más dura, lleva reglajes tanto delante como detrás en todos los parámetros. Precarga, compresión, extensión y detrás también lleva un amortiguador lateral en cantilever sobre este basculante precioso, a mí me parece muy bonito, tubular, anclado al tubular central, al chasis multitubular central. Eh, ¿Qué más ha cambiado? Ha cambiado el manillar. Este manillar es ahora 40 milímetros más estrecho, vas menos esparramado que antes y sigue yendo cogido con dos tijas que puedes soltar y regular. De hecho, aquí lleva pintadas, por aquí las he visto antes, si mírala aquí, lleva unas rayas pintadas para que si lo cambias de posición, pues bueno, puedas volver atrás a su posición de serie o tener una referencia de dónde lo llevas. Han cambiado también el chasis, la geometría del chasis para estas nuevas llantas y este nuevo reglaje de suspensiones se ha variado. Ahora tiene un poquito menos de ángulo de lanzamiento, va un pelín más cerradita. Claro, con estos cambios otra cosa ha cambiado la altura del asiento. Ha bajado, ahora está, me parece que eran 800 y pico antes, no recuerdo si 815 o algo así, ahora está en 780, que no quiere decir en este caso que sea una moto baja. La moto es bastante ancha de aquí y el asiento este es bastante duro, va sentado además muy delante, casi metiéndote en el depósito, y con mi 1,65, luego lo veréis, llegas, pero llegas con la punta de un pie. No es una moto especialmente baja o no se siente mucho más baja que otras Naked parecidas. Técnicamente la FTR no ha cambiado mucho más. Sigue llevando el motor V2 a 60 grados, una estructura, una arquitectura de lo más clásica norteamericana, pero es un motor especial, es un motor que se desarrolló específicamente para ella, no es un motor Scout, no es el motor que encuentres en el resto de la gama, a pesar de que la arquitectura es común, es un motor que se hizo para tener
para esta aplicación, para tener ese tacto más sport, más deportivo de lo que puedes tener en el resto de la gama. Es un V2, como te digo, a 60 grados, pero con culatas de 4 válvulas, con 2 árboles contrarrotantes. Es un motor que entrega 120 caballos a 8.250 vueltas, pero sobre todo con un par motor brutal, más de 120 Nm, creo que 128, hasta 128 Nm a 6.000 vueltas, con lo cual la respuesta cuando abres el gas es esa respuesta que esperas de un bicilíndrico americano, un par motor, una respuesta muy inmediata desde muy abajo y hasta muy arriba. Tiene un sistema curioso, el cilindro trasero se desconecta cuando te paras en un semáforo, por ejemplo, para evitar calor, y además se le nota mucho. En otras motos apenas lo notas, a esta sí se le nota, según te paras, el ralentí se va un poquito arriba, luego se vuelve para abajo, y deja de echar calor por aquí, lo cual está muy bien. Sobre el resto de la técnica, como os contaba, bueno, las suspensiones totalmente regulables están firmadas por ZF. Esto es suspensión SACH. SACH es un grupo o una empresa que forma parte del conglomerado, del grupo de empresas ZF. Aquí van firmadas por ZF, pero bueno, es una suspensión muy conocida o bastante empleada en el mundo de la moto, las SACH, y de cierto prestigio. Frenos, como veis, pinzas radiales, Brembo, con 2 discos delanteros de 320 milímetros y un trasero, creo recordar que de 280 milímetros, un disco importante, grande. Bueno, y para terminar con la parte ciclo, y yo creo que también os lo he dicho ya, pues este chasis multitubular, que la verdad es que es muy bonito, con estas placas para soporte del basculante también tubular, también muy bonito. Quería hablaros también algo de equipamiento y de la carrocería. Como veis, bueno, la carrocería ya lo hemos dicho algunas veces, es de clara inspiración americana en el flat track. Eh, pero antes de empezar, quiero aclarar, hay varias versiones de la FTR ahora. Esta es la versión más básica, esta es una FTR 1200 a secas. Luego sobre esta hay una versión Rally que sigue incorporando aquellas ruedas mixtas. Luego están las versiones S con mayor nivel de equipamiento y la S Carbon con piezas de carbono y con el equipamiento full. Cuanto más hacia arriba, vamos, por un lado, mejor dicho, las básicas y las Rally por un lado, las S y las Carbon por otro, cuanto más arriba te vas, en cuanto te metes en las S o las Carbon, el equipamiento sí se asemeja al de una Naked Sport de última generación. En el caso de esta FTR básica, el equipamiento, sinceramente, se queda algo corto. Me acuerdo cuando yo hice la prueba de la Carbon anterior, que os hablaba y os decía que aquella moto recordaba un tanto a una Monster, algo parecido. Era una Naked Sport. Esta recuerda más bien a otro tipo de Naked. Esta, todo el día que llevo con ella, me recuerda, además que también hice una prueba hace poco, a una R90 Pure, la R90 básica, porque le pasa un poco lo mismo. Al final es disfrutar de un buen chasis, un motor de 120 caballos V2 de gama alta, con una estética, bueno, en este caso, tanto como retro, no sabría si definirlo así, pero sí con una estética original diferente, una moto hecha para que te miren y para disfrutar mirándola. Eh, pero le pasa lo mismo. En equipamiento, ¿qué tienes? ABS, lo que ves, las pinzas radiales, los amortiguadores regulables y poco más. No hay modos, no hay control de tracción, no hay IMUs, no hay plataformas inerciales, no hay nada de esa electrónica, ni siquiera un quick shifter, que en una moto así suele ser muy divertido. Eh, no hace mucho, en una presentación precisamente de la marca rival a muerte de Indian, me decían que en una moto con mucho par el quick shifter no era necesario. Si habéis leído aquella prueba, me refiero a la Harley y Panamérica, me imagino que muchos, o espero que algunos por lo menos la hayáis leído, me decían eso, no, con tanto par no te hace falta un quick shifter. No, un quick shifter no hace falta realmente, yo creo que nunca, o si acaso en una moto de carreras en un circuito cuando vas a buscar tiempo, si no, ¿por qué va a hacer falta? Cuando tienes un embrague antirrebote como en esta moto que funciona bien y un cambio preciso y un embrague suave, no tienes ninguna necesidad del quick shifter. Ahora bien, que es divertido cuando en una carretera de estas, de curvas, con buen asfalto, empiezas a enlazar curvas y empiezas a meter marchas para arriba y para abajo, con esa sensación de aceleración que da el no tocar embrague, no cortar gas. Es una pasada. La Carbon sí lo lleva. En esta no sé si en opción se podrá montar, pero de serie desde luego no lo lleva y se nota. Es igual que el control de tracción.
¿Necesario? Pues hombre, si vas por una carretera normal y vas a un ritmo normal, difícil será que de verdad se convierta en necesario. Ahora bien, que ese día que pisas un sitio vas un poco despistado o abres más gas de la cuenta en motos con tanto par, pues le viene muy bien, sinceramente. Esta mañana, sin ir más lejos, en una rotonda cerca de la salida de Madrid, al abrir gas se ha movido de atrás. También creo que ocurre una cosa, nos hemos acostumbrado muy mal algunos a tener todo ese tipo de ayudas electrónicas y ir un poco más a lo viva la Virgen y uy, qué bien voy, que cómo me lo paso. Ya bregas un poco sin pensar. Claro, cuando tienes tanto par, pues sí, te puede, si el suelo no está como debe, se puede mover de atrás. Pero en el fondo es una moto, eso es la versión básica. Es para, con lo que os digo, disfrutar del V2, disfrutar de la potencia, del par motor brutal que tiene, de esa aceleración, esas recuperaciones bestiales, pero hay poco más, hay poco más. Eh, bueno, el depósito de gasolina, como veis, el tapón de gasolina está muy abajo, porque el depósito no está aquí, está debajo del asiento del piloto. El cuadro es analógico, tiene un cuentavueltas, pero el cuentavueltas va en la parte digital, en número no tienes una aguja ni nada parecido. Contacto estándar, normal, las piñas parecen de calidad, son algo extrañas, esta está firmada por Indian, eh, pero no tienen tampoco ninguna cosa. Sí tiene, que esto es curioso, me imagino que es algo esencial en el mercado norteamericano, el control de crucero. En la autopista la verdad es que sí, es cómodo, es un control de crucero normal y estándar. La iluminación sí que es full LED y no tiene mucho más en cuanto a equipamiento así especial que contar. Eso, que la verdad es que se queda un poco justa para una moto de más de 13.000 euros. El tapón de gasolina, por ejemplo, cuando lo sacas, sí tiene su cerradura, pero te quedas con él en la mano y no tiene ni siquiera una bisagra. La verdad es que por lo menos se pone y se quita con bastante facilidad. Y bueno, yo creo que pocas cosas más os puedo contar sobre esta moto. Os contaré alguna más después cuando volvamos, porque ahora vamos a probarla en la carretera y a ver cómo se comporta una Indian FTR en su versión básica. Lo primero que hay que decir, la FTR 2022, bueno, ya la habíamos comentado, deriva directamente de la presentada en 2019. Aquella llevaba toda la parte ciclo, digamos, adaptada, preparada para si te querías meter en el ovalo de dirt track, hacer flat track. Lógicamente no parece, no sé, se habrán vendido muchas unidades en Estados Unidos o aquí en Europa para ello. Pero una moto que tenía todos los tintes de ser una buena Naked Sport, con dos cositas, ya está aquí. Esta es esa versión Naked Sport de la FTR 1200. Mejor dicho, más que una versión, lo que es un cambio, porque toda la gama, que ahora está compuesta, creo que recordar que por 4 modelos, se ha convertido a esto del Naked Sport, es decir, menos la Rally. Esta es la versión básica, la versión estándar. Esta versión estándar sí lleva las llantas ahora de 17 con los neumáticos Metzeler Sportec, con la suspensión algo más cortita y con el ángulo de pipa de dirección reducido para darle mayor agilidad. La Rally es la única que mantiene las llantas aquellas de 19 y 18 con el neumático mixto con la que se presentó esta moto. ¿Qué se nota a los mandos? Bueno, para empezar sí es algo más bajita, aunque como yo os contaré es bastante ancha en la zona del asiento y es bastante dura. Al final, siendo con 1,65 no llegas bien al suelo. No como te esperas en una moto que mide 7,80 de altura de asiento. Pero bueno, se llega. ¿Qué más cosas sientes? Bueno, el manillar es algo más estrecho, es 40 milímetros más estrecho que antes, se nota. La posición de conducción sigue siendo bastante deportiva, llevo los pies bastante atrasados, las manos un tanto abiertas, pero una posición cómoda. Y sí que notas, yo me acuerdo con la FTR que probé, la última, una Carbon, con toda la electrónica, pero con aquellos neumáticos Dunlop
DT3, creo que se llamaban DT3R o algo así, de flat track. Aquello cuando tumbabas así, cuando aquellos neumáticos duros, cuando tumbabas, notabas que llegaban como a un tope, es decir, el flanco estaba como muy alto y no te dejaba tumbar. Estos no, estos te dejan tumbar todo lo que quieras. Trazada más rara hecho, no, ahora intentando tumbar en una curva muy abierta, pero bueno. Ahora sientes la moto mucho más ágil, mucho más sencilla de mover. No tiene ese tope, puedes tumbar cuando vas deprisa, de verdad, tumbas a gusto. El motor es una mezcla entre el motor americano de toda la vida, un V2 60 grados, estrecho, que por eso obliga a llevar, aquí arriba llevar la admisión, el depósito de gasolina va debajo del asiento, por eso tiene una toma aquí tan atrás. Pero vamos, un V2 a 60 grados, típico norteamericano, pero con culata de motor moderno de 4 válvulas, con carrera muy corta, con los pistones muy anchos de 102 milímetros, creo recordar, una carrera de 73, creo recordar. Para los 120-123 caballos que da, no me acuerdo, era una cifra sobre los 120 caballos. ¿Eso qué te da? Pues eso te da todo el par motor del motor clásico norteamericano y una capacidad de subir de vueltas que aquellos motores normalmente, esos motores custom, no tienen. Fíjate, le he dejado bajar vamos a dejarlo hasta los 50, hasta las 2000 vueltas, más o menos 2200 vueltas. En quinta, abres gas sin una tos. En sexta lo hace prácticamente igual. Tiene además un cambio, me voy a parar aquí, en este lado, tiene además un cambio bastante deportivo. Tiene una primera larga, la quinta y la sexta se acortan un poco. Fijaos qué primera tiene. En primera, sin abrir gas, la moto sale, tiene mucho par, se pone no llega a 15 km por hora. No es corta, tampoco es muy larga. Lógicamente una inyección moderna, si ahora abro gas, no va a pegar ni una tos. Y fíjate hasta dónde llega. Podría hacer toda la carretera al final en primera y segunda. Eso es una de las... Habéis visto que el motor tiene genio para subir de vueltas. Tiene además otra coseta. Tiene mucho par, mucha respuesta. Es muy agradable aquí en medio regímenes entrar con este chasis, además ese tipo de curvas es una gozada. En fin, es una moto divertida, es una moto muy agradable de llevar. Bueno, hasta aquí la prueba de la Indian FTR 1200 en su versión básica. Pocas cosas me quedan por contaros, como siempre, enseñaros cómo se llega en una moto que la verdad es que declara 780 milímetros de altura al suelo, pero como veis, con unos 65 no es fácil llegar. Tampoco es que se descontrole, yo llego con una puntera, aquí la verdad es que el suelo tampoco es que esté muy plano, pero bueno, más o menos llego bien. ¿Qué más cosas me quedan por contaros? Bueno, el precio, importante. Una FTR 1200 básica como esta sale en 13.990 euros. Por encima de ella tienes una versión Rally, 1.000 euros más cara, 14.990. Por encima, también con ruedas de 17, está la versión S, que lleva una electrónica más compleja, más completa, mejor dicho, con control de tracción, con modos, con una pantalla TFT táctil, la verdad es que es muy bonita. Y por encima de todas ellas, la R-Carbon, que se está en 18.460. No sé si lo he dicho, la FTR S normal, no Carbon, está en 16.460, creo recordar. Y bueno, como habéis visto, es una moto pues similar en su comportamiento, en su forma de ser a una Naked europea, solo que con ese regustillo americano, sobre todo ese motor en V que le da ese empuje tan especial. En fin, espero que la moto os haya gustado, que este vídeo os haya resultado entretenido y nos vemos en el próximo vídeo en el canal de Fórmula Moto de YouTube. Gracias, compañeros.